a este segundo desayuno de Tú a Tú, dentro de la iniciativa Alumni Agers. El objetivo de este desayuno es conectar a los profesionales que nos dedicamos a la gerencia de riesgos y seguros. Además, crear un espacio en el que podamos compartir distintas visiones y opiniones, además de experiencias tanto personales como profesionales. Hoy contamos con Patricia Puerta, General Manager de QBI, y con Marta Vega, responsable de riesgos y seguros en Exodum. Para Agers es un lujo poder contar con estas dos profesionales referentes en el sector, además de conocer un poco más a Patricia, su trabajo en QBI y su opinión sobre distintos temas de actualidad. Esperamos que disfrutéis mucho de esta sesión. Bueno, pues entonces viniste con 18 años a Madrid, ¿y en qué facultad estudiaste y qué estudiaste? Pues estudié Derecho en la Complutense y cuando estaba terminando la carrera, mi generación se puso muy de moda, estudiar entonces era prevención de riesgos laborales y todo el mundo decidió especializarse en lo mismo. Entonces yo decía, bueno, si todos nos especializamos lo mismo, difícilmente vamos a encontrar una oportunidad laboral. Y coincidió que la Complutense hacía una feria de másters entonces en el campus de Somosaguas y mis padres estaban justo pasando el fin de semana en Madrid visitándonos porque todos los hermanos hemos estudiado aquí. Y le dije, venga, pues acompañarme y vamos a ver lo que hay por ahí, porque mi idea era sobre todo eso, especializarme. Y cuando llegamos, que fue un poco el accidente, ¿no?, por el que llegué al sector, ¿no?, lo que nos suele pasar a casi todos, el primer stand que había en la feria era de la Fundación Mafre. Y entonces mi padre, recuerdo que me dijo, el abogado que más dinero gana de Almería trabaja con compañías aseguradoras. Y yo no soy una persona especialmente ambiciosa en cuanto al dinero, pero sí que lo que quería es una persona absolutamente pragmática y lo que quería era encontrar una oportunidad laboral pronto, no contaba con ningún contacto en Madrid, o sea, empezaba desde cero básicamente, y lo que quería era encontrar una oportunidad laboral y entrar en un sector que realmente pudiera progresar. Así que, y si además se ganaba dinero, pues oye, pues mejor que no fuera. Así que pues estudié el máster de la Fundación Mafre y a partir de ahí ya pues arranqué mi carrera profesional en el sector. Y qué bien te ha ido, Patricia, la verdad, porque además se nota que te gusta. Me encanta, soy una apasionada del sector. Pues sí, todos entramos por accidente, pero ¿cómo le transmites a tus hijas el trabajo? Quiero decir, ¿les gusta? ¿Quieren seguir tus pasos? ¿Sienten esa pasión que sientes tú? Obviamente no, porque tiene 10 y 13 años y no entiende muy bien el seguro, pero bueno, a mí nada me gustaría más que pudieran trabajar en el sector asegurador. O sea, creo que es un sector que ofrece muchísimas oportunidades, que está bien remunerado, que hay una filosofía de cuidar a los empleados, de generar oportunidades de carrera. O sea, hay tanto por ofrecer a la gente que se incorpora al sector. Pues trabajamos en los mejores edificios, en las mejores ciudades, con muchísimas comodidades y en un entorno que estás continuamente reciclándote y aprendiendo de la gente que te rodea y de las oportunidades que van surgiendo. Así que me encantaría que trabajaran en el sector, pero ahora piensan más en ser una pintora y la otra estrella del rock. Así que estamos un poco lejos. Es verdad, Patricia. Y una temporadita que sigan así, que no está mal. No está mal tener este tipo de sueños. Bueno, y hablando de niños que después serán jóvenes, ¿tú cómo ves el papel de los jóvenes en el sector? A ver, el papel de los jóvenes es absolutamente crucial y yo creo que hay una oportunidad ahora tremenda para que la gente joven se especialice, se prepare y se cree un pool de talento muy potente, porque al final todas las compañías que estamos experimentando, la falta de talento, la falta de encontrar a la gente adecuada en los procesos de selección que abrimos. Y la gente joven tiene ahí un papel absolutamente crucial. Sí que es cierto que la gente joven, por lo menos en nuestra experiencia, que entra en el sector asegurador, pues se queda fascinada porque es cierto que todos llegamos por accidente, pero nadie nos vamos del sector asegurador. Aquí nos quedamos. Y es un sector que atrae muchísimo, que gusta y que, como decía antes, que da muchísimas facilidades y una oportunidad de carrera absolutamente espectacular. Así que... Desde QBE creo que os estáis involucrando mucho en que entre talento joven y que haya apetito, ¿no?, entre los jóvenes. ¿Qué hacéis dentro de QBE para atraer a este colectivo? Bueno, en QBE iniciamos hace un par de años a la vista de que, pues esa falta de talento, ¿no?, de que además hemos crecido muchísimo en los últimos 3 años, hemos duplicado el volumen de negocio, la plantilla,
Bueno, pues si nos seguís en redes veréis que estamos constantemente contratando gente y nos costaba mucho encontrar gente, sobre todo la gente más joven. Así que lo que hicimos fue cerramos una serie de acuerdos de colaboración con varias universidades, con escuelas de negocios, y empezamos a incorporar becarios y a crear nuestro propio pool de talento. Y bueno, pues el mes de abril, por ejemplo, incorporamos ya 4 becarios de manera permanente a la plantilla y bueno, pues la verdad que es una satisfacción, porque sí que es cierto que hace unos años se escuchaba mucho cuando empezabas a contratar gente joven, se oía mucho todo ese mensaje, a lo mejor un poco, diría, peyorativo hacia la gente joven, ¿no? De los ninis, la gente realmente no viene con ganas de trabajar, es una filosofía completamente diferente. Y yo, honestamente, no puedo estar más en desacuerdo. La gente joven con la que trabajo es gente que tiene muchísimas ganas, tiene una ambición sanísima de crecer, ponen todo su empeño en hacerlo de la mejor manera posible, muestra un entusiasmo, porque al final esto es cuestión de actitud también, un entusiasmo tremendo en todo lo que hacen. Y es sanísimo tener a mucha gente joven con ganas de crecer y de sembrar, pues eso, de sentar las bases, ¿no?, de lo que serán las próximas generaciones de líderes del sector asegurador. Así que en ese sentido sí que le estamos apoyando. También vamos a hablar a la universidad. Tenemos, bueno, pues a Carmen Bravo, que es nuestra responsable de People, Alfonso Conde, nuestro director de mercado, que seguro que casi todos los que atendiendo la sesión lo conocen. También, bueno, pues hacen un papel muy importante de hablar en la universidad y de contarle a los jóvenes, oye, en qué consiste eso que hacemos en el seguro, y especialmente en el gran riesgo industrial, que no va solo de asegurar tu coche, tu casa y tu seguro de vida de accidentes, sino que hay mucho más recorrido, obviamente. Pues da muchas ganas de trabajar en QBE, la verdad, Patricia. Me parece muy interesante. Gracias. Pues tenemos un par de preguntitas. La verdad es que no sé quién las ha hecho, pero te las voy a hacer yo. Son 2 de nuestros participantes y nos dicen, estando QBE en plena expansión, ¿qué elementos del talento son los más influyentes para la atracción de este talento? Bueno, pues para atraer talento, a ver, yo creo que lo primero que es una cuestión de conocer lo que necesita la gente, ¿no? Porque hay muchas veces como cuando lanzas un producto y no le has preguntado a tus clientes realmente qué es lo que quieren o lo que necesitan, ¿no? Pues esto es igual, cuando quieres atraer el talento, lo que necesitas saber es qué quiere la gente, qué es lo que esperan de ti como compañía, qué es lo que van a encontrar cuando vayan a QBE. Y en esa relación un poco de empatía, lo que hacemos también es tratar de ofrecer aquello que queremos para nosotros. Pues tenemos, por ejemplo, en QBE tenemos, no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero creo que tenemos uno de los esquemas de trabajo flexible, más flexibles, valga la redundancia, del mercado. Nosotros vamos 2 días a la semana a la oficina, luego tenemos mediodía a la semana, una serie de horas flexibles que tú puedes cambiar en función de eso una semana, pues lo que sé, tienes que dedicarte a algún tema familiar. Podemos estar fuera de la oficina hasta 4 semanas teletrabajando desde otra ubicación, incluso en otro país. Bueno, beneficios sociales magníficos, buenas remuneraciones, que también es obviamente muy importante. Bueno, contamos, pero sobre todo con un esquema absolutamente flexible, porque también hay muchas conversaciones en el mercado, ahora que hay una tendencia, sobre todo se habla de las compañías americanas, ¿no?, que están regulando un poco con el teletrabajo y diciendo, oye, pues ahora es mejor volver a la oficina porque se es menos productivo. Yo siempre digo que el que no se adapta a la manera de trabajar de QBE porque no es lo suficientemente responsable, pues a lo mejor no merece trabajar para QBE. Exactamente. Yo siempre digo, os damos todo, pero vosotros tenéis que darlo todo también. Es una relación, esto es como el amor, esto es una relación de reciprocidad. Y bueno, pues es lo que tratamos de hacer y sobre todo tener el mejor ambiente de trabajo, porque a todos nos gusta ir a una oficina pues donde estemos encantados de trabajar. Así que querer al final para los demás lo mismo que quieres para ti. Pues es una maravilla cómo hablas de la compañía en la que trabajas y a lo mejor sirve incluso de ejemplo para otras compañías, ¿no? Seguir el modelo de QBE, que me parece maravilloso. Sea buenísimo. Tenemos otra pregunta que es, ¿cuáles son las claves para que exista sinergia y compatibilidad entre el talento joven y el talento senior? Buena pregunta. Buena pregunta, sí, sin duda. A ver, yo creo que esto es una cuestión principal de respeto y de también sentar la cultura en la empresa, ¿no?, de que las canas son importantísimas. O sea, lo que se aprende de los veteranos, de la gente que realmente lleva mucho tiempo en el mercado, que tiene una experiencia que tú no tienes, que se ha dado de bruces contra el suelo más veces que tú y que te puede enseñar muchísimo. Y luego la gente joven aporta un punto de frescura, de innovación, de nuevas maneras de trabajar, que a veces a los que tenemos más años pues no tenemos en consideración.
Así que yo creo que bueno, que hay que combinar lo mejor de ambos mundos, ¿no? Y retroalimentarse. Nosotros, bueno, pues nos centramos mucho en el que se puso de moda hace unos años, que es el reverse mentoring, que es no siempre que te tenga que hacer mentoring una persona con más experiencia. Me gusta muchísimo hablar con la gente más joven de la oficina porque aprendo muchísimo de ellos. Es que tienen una perspectiva de las cosas que tú no la puedes tener naturalmente porque perteneces a otra generación. Así que, bueno, pues quedarte con lo mejor de quien más sabe por experiencia y de los nuevos que vienen, que tienen ideas fantásticas y que hay que respetar también mucho el talento joven. Porque hace poco me preguntaba bueno, una persona muy cercana a vosotros me preguntaba sobre las dificultades que has tenido para llegar a tu posición, por ejemplo, siendo mujer. Y yo siempre digo que me he encontrado con más dificultades por ser joven con puestos de responsabilidad que por ser mujer. Porque parece que en ocasiones no tienes la credibilidad necesaria porque no has vivido lo necesario. A lo mejor puedes hacer un trabajo extraordinario porque tienes la preparación, el conocimiento para hacerlo bien. Así que yo creo que todos esos tabús hay que eliminarlos y que hay gente joven valiosísima, hay gente senior que te puede aportar una barbaridad y que más da que sea hombre o mujer. Al final, los hombres tienen cosas buenísimas, las mujeres tienen cosas buenísimas. Hay que aprovechar lo mejor de todos. Lo mejor de todos y las sinergias entre jóvenes, absolutamente, más mayores, hombres y mujeres. Eso es. Pues ahora que nos has hablado de tu puesto de dirección, ¿tú has querido ser siempre una directora, estar en un puesto de alta dirección? ¿Y en qué momento te das cuenta? No digo, no pregunto, o sea, pregunto si alguna vez no afirmo, si algún sí. ¿Y en qué momento te das cuenta de que vales para un puesto tan alto como el que tienes? Bueno, nunca es una pregunta curiosa. Yo nunca había pensado que iba a llegar donde estoy, no porque pensara que no podía hacerlo bien para llegar a esta posición, sino porque yo nunca he pensado en quiero X posición. No sé, yo creo que le pasa a mucha más gente. Yo tengo una manera de pensar un poco simplista, quizás, pero nunca he tenido una estrategia en mi cabeza de decir en X años quiero llegar a desempeñar determinado rol y quiero ganar tanto dinero y quiero que mi tarjeta de visita ponga esto. La verdad es que las circunstancias me han llevado a donde estoy hoy. De hecho, creo que nunca he aplicado a un puesto de trabajo. Sí que he tenido mucha evolución en las firmas en las que he estado, he tenido muchos puestos diferentes donde he estado, pero sí porque he estado rodeada de gente que enseguida ha apreciado que yo soy una persona que me gusta mucho lo difícil y los retos. Y que cuando hay un puesto que ya lo tengo medianamente dominado, pues eso, pues a lo mejor me aburre un poco más, porque necesito la adrenalina de enfrentarme a lo difícil y a algo que me cueste un esfuerzo, ¿no? Entonces sí que es cierto que está rodeada de gente que cuando han visto que era el momento para dar el siguiente paso, me han ofrecido el siguiente paso. Así que yo no apliqué al puesto que tengo hoy, fue un puesto que me ofrecieron en un momento dado y como me ha pasado siempre dije, bueno, pues ¿por qué no? Sí, ¿qué puede pasar malo? ¿Qué es lo peor? ¿Que no lo hagas bien y que te despidan? O sea, realmente es lo peor que te puede pasar y cuando, bueno, pues te va la marcha y te gusta pasarlo bien y como tú decías, y yo sé que más tarde pasa exactamente igual, pero me gusta muchísimo el sector, nos encanta y que disfrutamos muchísimo lo que hacemos, pues dices, oye, ¿y por qué no? Pues vamos a por lo siguiente. Vamos, y no dudo que esto no va a ser lo último que haga. O sea, me quedan muchísimas cosas para hacer, no sé dónde ni cómo, ni espero que sean QB, obviamente. Pero bueno, muchísimas cosas por hacer, sin duda. En QB, y aparte, como has dicho que has estado en distintos puestos y tal, yo creo que eso también tiene que ser enriquecedor para tu puesto porque comprendes el trabajo que realizan los demás dentro de una compañía. Eso es un punto importantísimo. Yo empecé tramitando siniestros en AON, me acuerdo la cadena de McDonald's. Luego estuve grabando pólizas en un departamento de administración, he hecho credit control, he hecho mercado, he hecho muchísimas cosas dentro de... Casi toda mi trayectoria, verdad que he estado centrada en la parte técnica de suscripción, sobre todo responsabilidad civil. Pero sí que es verdad lo que tú dices, que por eso es tan importante lo que hacen ya muchas empresas de esos planes de gente joven que pueden tener una experiencia en distintas unidades del negocio, porque al final la suscripción es lo que más se ve y es lo que, ¿no? Los suscriptores son los que tocan la campana cuando hacen un negocio, que da muchísima visibilidad y son como las estrellas del negocio, pero las pólizas se tienen que emitir, los siniestros se tienen que gestionar, hay que hacer todo, todos son igual de importantes en una compañía de seguros. Está claro. Así que, bueno, tener esa visión completa yo creo que sí que es muy enriquecedor. Me has hecho ilusión lo que has dicho, porque yo también empecé tramitadora de siniestros en Mars. Y la verdad es que a día de hoy todavía me parece que ha sido súper enriquecedora esa experiencia y que además es donde más se aprende. Bueno, es una escuela fabulosa, sí. Claro. Sí, sí.
Y Patricia, ¿cuál ha sido la decisión más difícil o complicada que has tenido que tomar en toda tu carrera profesional? Pues buena pregunta también. A ver, la decisión más difícil, pues obviamente he tomado muchas decisiones difíciles, pero yo creo que fue cuando, bueno, pues llevaba muchos años en XL, estaba en una posición muy cómoda, con un equipo magnífico, súper a gusto, y me surge la oportunidad de abrir con otra persona, con José Enrique Iglesias, la oficina de Catlin en Madrid. Y en ese momento yo estaba embarazada de 8 meses. Y mi marido decidiendo que estaba cansado de lo que hacía en su carrera profesional, que quería dejarlo todo y montar una startup. Así que era lo bebé. Y bueno, y alguna circunstancia más que se dio también en el camino. Entonces, claro, llega ese momento que le pasa a muchas mujeres que tienen que decidir entre soy una madre súper responsable, me dedico a mis hijos, me dedico a lo importante, lo primero, y dejo pasar esta oportunidad y ya me encarrilaré después. O la aprovecho y echo toda la carne en el asador y que sea lo que Dios quiera, lo que tenga que pasar. ¿Y qué hiciste? Y opté por esa decisión. También es verdad que tengo muchísimo... en mi casa no sé cómo se llama lo de colaborar o cómo se llama. ¿Cómo las tareas, cualquier tarea. Sí, conciliar. Los que conciliamos en mi casa realmente pues cada uno hace lo que le toca, ¿no? O sea que sí que trabajamos los dos por igual en casa. Pero sí, fue una decisión muy difícil por ese sentimiento de culpabilidad permanente que tenemos las madres, sobre todo, y las mujeres en general, bueno, a lo mejor no debería estar aquí, debería estar haciendo otra cosa, debería dedicarme más a mi familia. Y fue muy difícil. Hay que hacer muchas cosas diferentes y tienes la sensación de que ninguna la estás haciendo bien al 100%. Sí, precisamente sin duda. Y me acuerdo cuando llegué a esa entrevista que, bueno, pues vino a Madrid el que entonces era mi jefe técnico de Alemania y nos citamos en un restaurante cerca del Retiro y la mesa eran unos bancos pegados a la mesa y yo me acuerdo que nos tuve que cambiar de mesa porque no me cabía la oreja. No me podía sentar porque estaba a punto de dar a luz y entonces aquello era todo un poco surrealista. Pero bueno, me esperaron a que diera luz a que hiciera mi baja por maternidad y yo creo que en eso la compañía ha avanzado muchísimo. Está súper respetuosa con la maternidad porque los hijos tienen que venir al mundo, o sea, la gente tiene que seguir, pues tiene que seguir. Posiblemente ahora en las entrevistas de trabajo, porque hemos avanzado, no nos preguntan ¿tienes intención de ser madre? Sin duda. ¿Sabes? Esa pregunta que yo creo que hemos sufrido prácticamente todas hace tiempo. Sí. Ayer hablamos en QV que vienen 9 bebés ahora, por eso tengo una plantilla también muy joven y muchísimos bebés en camino, y bueno, no podemos estar más contentos de ello. Obviamente eso supone que tienes que buscar soluciones, ¿no?, para cubrir esas bajas y que el negocio continúe, pero bueno, a eso nos dedicamos, a resolver problemas, o sea que disfruten de sus bajas y de sus bebés y que es una alegría inmensa. Y que volverán muchísimo más contentos a la oficina sabiendo que se entiende la situación, la situación que tienen. Sí, debería ser normal. Pues vamos a cambiar un poquito de tercio. Eso es una pregunta que a mí personalmente y a muchos de los que estamos aquí nos interesa. ¿Qué es para ti la gerencia de riesgos, Patricia? Pues la gerencia de riesgos para mí es una posición absolutamente crucial en las compañías, en la empresa. Y creo, la verdad que estoy súper satisfecha de ver que se está profesionalizando tanto y ahora que está surgiendo también la figura con tanta fuerza del responsable de ESG en las compañías y que viene tanta regulación, porque es verdad que vivimos en un mundo súper regulado y más que va a venir, ¿no? Pues el que haya tanta normativa ahora relacionada con la gestión del riesgo, con el control del riesgo, al final creo que la gerencia de riesgos, de ella depende el que una cuenta de resultados pueda llegar a buen puerto y que realmente se tenga el control sobre el negocio. Así que la gerencia de riesgos yo creo que es básico y que creo que hemos tardado muchísimos años en profesionalizarla. Esto tenía que ocurrir hace muchos años. Así es. ¿Y cómo ves el futuro de la gerencia de riesgos? Crucial. Y el otro día, por lo que comentábamos también en otro foro, bueno, qué difícil encontrar gerentes de riesgos, ¿no? Tradicionalmente se ha tirado mucho de contratar, bueno, tú lo sabes mejor que yo, de contratar profesionales, pues posiblemente de broker, no ha sido algo tradicional, que aquellas personas que estaban gestionando un determinado cliente en el corredor acababan pasando a llevar la gerencia de riesgos de la compañía, pero bueno, ahora que hay tanta gente joven interesada en el sector asegurador, sin duda interesarse también por desarrollar un perfil profesional de gerente de riesgos, bueno, es que tiene un futuro inmenso. Pues a ver si es verdad, porque sí que está costando muchísimo a las empresas encontrar gerentes de riesgos y bueno, en AGER se promueve muchísimo esto, normal, y hay varios másters y tal, y yo creo que, oye, que si le damos un poquito de publicidad a lo mejor no nos cuesta tanto encontrar este tipo de profesionales, que además es una profesión preciosa.
Muy bonita. ¿Te das fe? Pues sí, doy fe. Llevo ya 12 años. Y tenemos alguna pregunta más, y me voy a poner las gafas, Patricia, que antes me ha costado un poco. Desde la perspectiva de QBE, antes más o menos has contestado, ¿qué importancia se le da en términos de suscripción de riesgos e implantación de criterios ESG por parte de los clientes? A ver, muchísima. En materia de ESG, nosotros tenemos lo que llamamos, yo entiendo que lo tienen casi todas las compañías ya, un marco que es el Risk and Environmental Framework, que lo que hace es definir, por ejemplo, una serie de industrias que no estamos dispuestos a asegurar. Porque lo que se trata es de, al final hay que crear un marco ético en el que, bueno, las compañías tienen que incorporar criterios ESG en su desempeño. Entonces, una compañía que no está dispuesta pues, a respetar determinados principios de protección del medio ambiente, de respeto a los derechos humanos, o sea, todavía vemos, y la menos, obviamente esto no lo encontramos tanto en nuestro mercado, no aquí en España, pero empresas que todavía trabajan con mano de obra infantil, bueno, determinadas cuestiones, que obviamente eso es intolerable y en eso yo creo que todos tenemos un papel de responsabilidad fundamental en tratar de evitar el acceso al seguro a compañías que no cumplen con unos principios básicos. Y luego, en cuanto al impacto que puede tener en la compañía o cómo valoramos el que los clientes incorporen esos criterios ESG, pues ya se tiene en consideración, obviamente, los tarificadores. Nosotros montamos esta es una iniciativa que viene de Sydney, del grupo del 2016, nosotros la implementamos en España en el 2019, que es Premiums for Good, que lo que hacemos es darle la posibilidad a los clientes de que cuando pagan su prima de seguro, esa prima nos admitan a que nosotros, bueno, den su conformidad, que nosotros la invertamos en fondos sostenibles, en fondos socialmente responsables. No tiene ningún coste para el cliente porque al final el riesgo de la inversión lo asume obviamente QBE, porque QBE decide dónde hace esa inversión. Pero al final del ejercicio lo que hacemos es trasladar al cliente una memoria donde con cara y ojos se traduce en qué proyectos estamos invirtiendo esas primas de seguro. Y yo creo que bueno, pues todos tenemos un papel importantísimo en, insisto, no solo en materia, cuando hablamos de ESG parece que estamos hablando solo de medio ambiente, pero es que tiene implicaciones de gobernanza, bueno, pues de contribuir, ¿no?, a la sociedad también en la que operas. Y nuestros clientes obviamente tienen que desarrollar también su actividad en esa línea. Todos tenemos que poner de nuestra parte, Patricia. ¿Y cuál es tu visión sobre la digitalización del sector asegurador y la implicación que tendrá la irrupción de la inteligencia artificial en cuanto a nuevos riesgos y también su impacto en el mundo asegurador? Pues, bueno, una pregunta muy de moda ahora, ¿no? Porque sí, la digitalización, obviamente, llevamos ya muchos años hablando de digitalización. En cuanto a la inteligencia artificial, hace muchos años que tenemos ya la inteligencia artificial integrada en nuestros sistemas y en nuestra manera de operar. Porque la utilizamos en el análisis masivo de datos, la hemos utilizado, por ejemplo, yo recuerdo cuando empecé a trabajar en una de mis primeras compañías, que se controlaba el negocio con un Excel. Y ahora tenemos CRM maravillosos que incluso nos hacen un análisis predictivo de qué oportunidad tiene más probabilidad de tener éxito, con qué ejecutivo de cuenta, en qué corredor, en base a qué términos y condiciones. El análisis predictivo está ahí, lo utilizamos muchísimo para saber en qué oportunidades nos centramos y dónde vamos a tener un mayor ratio de éxito. Se utilizan los chatbots de las compañías generalistas, por ejemplo, en servicios digitales de atención al cliente. La inteligencia artificial ya está ahí. O sea, no me rollo más. No es que no te enrolles, es que me estaba dando cuenta que todo el mundo pregunta por lo mismo, así que sí, enróllate. Bueno, está muy de moda, pero porque yo creo que el tema, o sea, la cuestión importante es la inteligencia artificial generativa, que es la que ha surgido ahora y que está muy de moda con la aparición de ChatGPT, que eso es distinto, que eso es como a través del análisis masivo de datos en 15 segundos te creo un texto o una imagen que parece creado por un humano. Hace unas semanas en Egrea yo estuve hablando de inteligencia artificial y lo que hice fue, dije, bueno, pues me voy a descargar ChatGPT, ¿no? Si vamos a hablar de esto, tendré que saber de qué va. Y entonces metí el tema del que íbamos a hablar en Egrea. Y entonces me dio un texto que yo podía haber ido allí, contar ese texto y hubiera quedado fenomenal. Y hubiera hecho el trabajo que se supone que estaban esperando que yo hiciera. Así que obviamente eso tendrá un impacto en las funciones que ahora desempeñamos, pero es cierto que hay cosas que la inteligencia artificial no puede suplir, ¿no? Que es cómo comunicas, cómo puedes persuadir, cómo puedes influir en la gente o cómo puedes hacer otras muchísimas cosas que una máquina obviamente no puede hacer y que sí lo puede hacer una persona. Pero esa inteligencia artificial generativa obviamente tendrá un impacto en el sector asegurador. Y yo creo que bien empleada, la inteligencia artificial
tiene muchísimo que ofrecernos. Cuando surgió Internet, bueno, había quien vaticinaba el apocalipsis y que esto era el fin de la humanidad porque la Internet ha hecho que la economía evolucione a un ritmo desenfrenado y nos ayuda muchísimo en nuestro día a día. Pero sí que es cierto que lo que necesitamos es marcar un marco ético y jurídico que delimite, igual que cómo se utiliza Internet, cómo se utiliza la inteligencia artificial. Y luego la siguiente pregunta, que es cómo podemos preparar a las empresas para los cambios derivados de la inteligencia artificial. Pues con ese marco ético, yo creo que las compañías, nosotros, bueno, pues ya hemos recibido muchísimos mensajes en ese sentido. Es un soporte, puedes utilizarlo obviamente, ya está integrado de una manera correcta en determinados sistemas de la compañía, pero ante todo hay que mantener ese marco de ética de no traspasar determinadas fronteras en su utilización, porque hay una serie de riesgos que van aparejados al uso de la inteligencia artificial, que son, por no sé cómo decirlo, un poco la dejadez, en que incluso la gente deje de formarse o haya un poco de reticencia a ese reciclaje continuo tan enriquecedor que hemos tenido siempre, porque al final tengo una herramienta que me da toda la información que necesito. Puede tener un impacto en el empleo, obviamente. El otro día leía en Financial Times que decían que se espera que 300 millones de puestos sean reemplazados por la inteligencia artificial en el mundo y que el PIB de la economía mundial se acelere su crecimiento en un 7% solo con el uso de la inteligencia artificial. Pero también es cierto que cuando surgió la primera revolución industrial, todo el mundo pensaba que con la introducción de las máquinas en los procesos productivos las personas no iban a ser necesarias y eso lo que hizo fue generar que la economía evolucionara más rápido, que las empresas tuvieran más ingresos y que por lo tanto tuvieran más gente a la que contratar. Así que yo creo que no hay que verlo desde un prisma negativo de esto es el fin, sino lo que hay que hacer y en las empresas lo que tienen que hacer es, oye, utilizo la inteligencia artificial, pero voy a hacerlo de una manera ética, correcta y garantizando que se cumpla bueno, pues una serie de normas no que hay que sobrepasar. Pues vamos a ver qué nos pregunta por aquí Patricia. En tu opinión, ¿cuáles serán los principales impactos de la digitalización, otra vez la incorporación de soluciones de inteligencia artificial, en los seguros para el sector de la movilidad? Para el sector de la movilidad, a ver, la inteligencia artificial lo que va a producir obviamente la suscripción es evitar determinados sesgos inconscientes o subjetivos que se tienen cuando se hace un determinado trabajo. Entonces, cuando tú tengas muchísima más información disponible en cuanto a tarificadores, en cuanto a valoración de un riesgo, ¿cómo va a ser lo mismo que tú tengas la información que te facilitan en un dossier, a que tú tengas acceso a un análisis masivo de información, de toda la información disponible de un determinado riesgo? Obviamente, las decisiones debieran ser más objetivas. Otra cosa que hay mucha polémica en torno a ello es ¿qué pasa si el algoritmo que te está generando esa información, esa inteligencia artificial, está sesgado? Porque entonces ya hablamos de que puede haber bueno, pues decisiones que se tomen en la suscripción que sean injustas, que sean discriminatorias. Entonces, bueno, por eso es un terreno delicado que obviamente hay que regular. Pero sí que yo creo que traerá al sector asegurador muchísima eficiencia, muchísima rapidez en la toma de decisiones y sobre todo el análisis de muchísima más información de la que tenemos ahora disponible. Pues siguiendo con el mismo tema, nos preguntan cómo pueden afectar estas nuevas tecnologías a la actividad de distribución de vehículos, a la siniestralidad y a los servicios de postventa, reparación y o mantenimiento. Pues en cuanto que siempre me he dedicado al riesgo industrial y nunca he hecho auto, no tengo ni idea de cómo... Eso te iba a preguntar, no sé si sabrás sobre esto. Me encantaría, pero yo sobre lo que no sé, así que no, lo lamento, pero no desconozco absolutamente el sector del automóvil. Del automóvil. No puedo decir ahí. Sí que creo insistir, yo creo que la idea principal en cuanto a inteligencia artificial es que puede ser de muchísima utilidad bien empleada, como todas las revoluciones tecnológicas que hemos vivido. Sin duda alguna. Y cambiando de tema, ¿cuál es el apetito de riesgo de daños en QB? Bueno, en QB nos dedicamos como he comentado antes, al gran riesgo industrial. Bueno, pues trabajamos muchísimos productos en property. Bueno, pues tenemos una prima mínima de 20.000 euros, estamos cotizando empresas que facturan a partir de 50 millones. Bueno, pues centrado en casi todos los tipos de industria, pues en fabricación, en química, en farmacéutica, en servicios,
Pero sí que es cierto que ahora hay mucha polémica, por ejemplo, con el sector de la alimentación y el sector del reciclaje, porque no se encuentra capacidad. Y sí que, bueno, llamar la atención que QV nunca, en 15 años que lleva de experiencia en España, es un sector que nunca hemos trabajado. O sea, que nunca está en apetito, no porque ahora se den otras circunstancias de mercado hemos dejado de hacerlo. Y bueno, pues en Property, bueno, pues poniendo capacidades importantes y a fecha de hoy es el ramo principal de la compañía por el volumen de prima. Sí que es cierto que tenemos Property, responsabilidad civil y lo que son líneas financieras y las specialties. Está el quesito, por decirlo de alguna manera, de la composición de la cartera está bastante balanceado, pero Property es el ramo que tiene más peso a fecha en nuestra cartera. ¿También tenéis apetito por los riesgos de hidrógeno? Por lo que buena pregunta también. Bueno, me interesa personalmente, por eso te la hago. Que no esté en el guión. Sí, bueno, en cuanto al hidrógeno, en España estamos trabajando en el desarrollo, llevamos ya un año trabajando en ello, porque lo tenemos ya la verdad que muy enfocado, en el desarrollo de una industria vertical de energías renovables. Recientemente, bueno, la semana pasada se ha nombrado a Paloma de Campo como responsable de Europa para montar la iniciativa, un hub de expertise de ese segmento de negocio, de esa industria, desde España para toda Europa. Y bueno, próximamente tenemos una reunión en Madrid para seguir afinando el proyecto, así que pues yo te ofrezco que te vengas a nuestra reunión porque será interesantísimo. Van a venir los máximos responsables de renovables del grupo a Madrid. Y bueno, pues sería interesantísimo también que puedas compartir tu experiencia y como cliente, ¿no? Tus inquietudes me encantaría ir a escuchar y sobre todo a plantear los problemas que estamos teniendo por empezar a dedicarnos al hidrógeno, que parece que da un poquito de miedo en el mercado asegurador y supongo que en todas partes. Pero también es verdad que hemos estado utilizando durante años hidrógeno gris y no entendemos cuál es el problema de que ahora de repente haya un miedo por asegurar hidrógeno verde. Bueno, hay muchas inquietudes con el transporte, ¿no? Del hidrógeno. Sí, con el transporte, pero... Tenemos una red lo suficientemente preparada para poder transportar este tipo de energía. Pero sí, sin duda, bueno, es un tema que estamos analizando y encantadísima de que nos acompañes en esa cita. Ahí estaré, Patricia, en septiembre te aseguro que allí estaré. Voy a hacer una pequeña pausa por si alguno queréis hacer una pregunta a Patricia, los que estáis aquí, los que estáis a través de la pantalla. Hay muchísima gente conectada. Hay un montón de gente. Sí, hay muchísima gente conectada. Tenemos aquí a una grande. Yo creo que, vamos, a mí me surgen millones de preguntas, pero yo personalmente no le voy a hacer una. Creo que Juan Hernán quiere hacer una. Juan. No le hemos pedido. Por alusión. No se te escucha. No, perdona, que tenía el mute. Bueno, oye, primero, enhorabuena. No soy muy objetivo porque Marta y Patricia tengo una personal devoción, ya lo sabéis. Sois dos mujeres estupendas y da gusto escucharos. Bueno, por comentarios más que preguntas, tengo un montón de preguntas y algunas, incluso alguna políticamente incorrecta que no voy a hacer. Eso ya en un café. Son las más divertidas, pero bueno. Nos gustan. Pero me encanta escuchar, sobre todo el hablar también, primero, por empezar un poco por todo, ¿no? Abiertamente, pues el cáncer, que yo creo que hace muchísima falta gente pues como Patricia que animen a las personas que ahora mismo estén en esa enfermedad y que gracias a Dios es algo que cada vez se supera más, ¿no? Y yo creo que el hablar abiertamente de estas cosas pues es muy importante para la gente que ahora esté pasando esos momentos, ¿no? Yo en concreto tengo una persona muy cercana que también lo ha pasado. Y yo creo que y me encanta ver a gente como Patricia, bueno, como Alfredo, como un montón de gente que tanto bien han hecho. Otra cosa que me preocupa es que tengáis a Alfonso Conde en las universidades buscando a gente. Eso, no sé si con todo mi cariño para Alfonso, y seguro que atraerá un montón de gente, somos muy buenos amigos. En cuanto a la inteligencia artificial, también, bueno, estoy muy de acuerdo, ¿no? Yo creo que a mí sí me da un poco de miedo, la inteligencia artificial. Yo creo que por ahora no ha llegado al momento en que tome decisiones, ¿no? No sé si ese momento llegará. Si ese momento llega,
no sé, ya sí que me da más repelús, vamos a decir, la IA, ¿no? Inteligencia artificial llevamos muchos años utilizándolo, ¿no? Desde el mismo navegador del automóvil a un montón de cosas que ya llevamos años usándola. Pero a veces es verdad que claro, cuando hablamos desde Europa o países occidentales donde podemos establecer una regulación, sobre todo ética y de ciertos límites que no pueda traspasar, pues está bien, ¿no? El problema es que luego el mundo es muy grande y por desgracia pues se suele utilizar de otra forma. Y bueno, pues a lo mejor una pregunta, Patricia, ¿cómo ves? A ver, es un poquito, en fin, parece que el mercado, sobre todo en la parte de responsabilidad civil, se empieza un poco a estabilizar en primas. ¿Cómo estás viendo el mercado, ¿no? Luego también, bueno, a veces yo ya tengo unos años ya también de experiencia en el sector. Las compañías antiguamente nos comportábamos de otra forma, hoy en día pues nos comportamos de otra, me refiero sobre todo cuando estamos en coaseguros, liderando pólizas, en fin, a mí me da la sensación un poco de que ahora esto es no sé cómo llamarlo, porque como no se puede decir esa palabra, bueno, una merienda de lo que sea. No sé, ¿cómo ves un poco el mercado, el comportamiento, en fin? De los productos. Siendo vosotros también una compañía seria y con la que da gusto trabajar. Bueno, muy parecida a vosotros, Juan, ¿no? Pero aparte trabajamos juntos muy a gusto. Bueno, por lo que todos sabemos, ¿no? Fue en octubre del 19 cuando empezamos a apreciar que había ese endurecimiento, que empezaba ese endurecimiento tan salvaje de mercado, que sí que es cierto que bueno, pues a los que trabajamos en foros europeos y estás todo el día hablando con tus compañeros de otros países, sí que lo que vimos es que a España, a diferencia de otros países, el endurecimiento de responsabilidad civil vino más tarde, pero también porque responsabilidad civil es naturalmente, bueno, ha sido naturalmente el ramo más rentable en nuestra industria, en nuestro mercado. Ha sido un ramo con muchísima estabilidad y principalmente propiciado porque aquí no existe tanto como en otros países esa tendencia del asociacionismo para las reclamaciones, de las famosas class actions americanas. Y bueno, contamos como mercado con muchísimas bondades, como son el Consorcio de Compensación de Seguros en Daños y con esa cultura, ¿no?, un poco más laxa en cuanto a la reclamación en materia de responsabilidad civil. En octubre del 19 es cuando empiezan a subir todas las tasas, a endurecerse muchísimo el mercado. Sí que es cierto que ahora lo que vemos es que el property, bueno, pues sigue mercado duro, pero más sostenido. En responsabilidad civil, sin embargo, se aplana más la curva y vemos que hay una situación mucho más estable. Y en líneas financieras es donde estamos viendo que hubo ese subidón tan tremendo, que fue el primer ramo que empezó realmente a endurecerse y es el que está cayendo en picado y ahora vemos incluso tasas negativas. Y bueno, pues influenciado por muchísimos factores. En líneas financieras también es verdad que hay mercados muy ávidos ahora de hacer negocio en líneas financieras porque no cuentan también con un legacy, cuando al final eres una firma que aterrizas, ¿no? No tienes un portfolio que remediar de alguna manera y es un momento propicio porque las tasas están a un nivel muy interesante. Pero sí que es cierto, bueno, yo creo que esa es la diferencia un poco entre productos, pero hablando de responsabilidad civil, Juan, que tú es lo que preguntabas, la responsabilidad civil está muy estable porque sigue siendo un ramo muy rentable y muy seguro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo a pesar del artículo 20. Todo a pesar, bueno, eso tantísimo daño nos hace, que algún día, bueno, confiamos en que eso se cambiará. Pero efectivamente, sí. Pues no lo sé, el otro día estuve en el Congreso de Responsabilidad Civil y seguro, muy interesante, por cierto, que organizaba Inese. Habló una fiscal y se te ponen los pelos como escarpias, pero bueno, oye, es lo que tenemos que gestionar. Sí. Bueno, lleva muchos años conviviendo con él, ¿no? Sí, efectivamente, no sabemos cuándo cambiará. Pues muchísimas gracias por tus preguntas, Juan, siempre interesantes. Naya. Gracias, Juan. El día que nos tomemos el café nos haces las otras preguntas, ¿vale? Sí. Políticamente incorrectas. Eso queda pendiente de mi parte, os invitaré. No es por nada, pero estaba pensando en el marmitaco. Te lo dejo ahí. Yo te lo lanzo y tú lo organizas como veas.
Oye, pues ahora es la época del bonito, ¿eh? O sea que Sí, pues empieza. nos organizamos, tú tranquilo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, me gustaría hacer Cuéntanos. una pregunta. Antes has hablado, ¿no?, de pues, lo que el ESG, ¿no?, va a revolucionar totalmente. Yo creo que nos viene bien, ¿no?, tener un marco, ¿no?, y un norte pues, para hacia dónde ir en la gerencia global de riesgos en toda la sociedad, ¿no? Y que lo aproveche para transformarse, va a tener bastantes ventajas competitivas. Y yo creo que ahí el gerente de riesgos y toda la profesión tiene mucho que aportar ahí, ¿no?, en esos gaps que hay para realmente hacer esa sostenibilidad rentable, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que ha surgido también en el sector, ¿no?, pues es, como comentabas, ¿no?, pues que también casi hasta que obligan a determinadas actividades, porque esto va en toda la cadena de valor, ¿no?, determinadas actividades, pues entre comillas, prescindir de ellas porque son actividades que van en contra de esta sostenibilidad, de estos derechos humanos o de ese CO2, ¿no?, esas emisiones, ¿no?, con los combustibles fósiles y todo esto, ¿no? Entonces, claro, va a haber que, por así decirlo, determinadas actividades darle la espalda, entre comillas, ¿no?, que habrá que ver cómo la sostenibilidad, porque no se puede pasar de 0 a 100, por ejemplo, con temas de combustibles fósiles todavía y con otras amenazas que muchas veces se pierde ese foco global, no por centrarnos demasiado en el CO2, ¿no? Sí. Y la sostenibilidad es muchísimo más, ¿no? Entonces, lo que sí que veo es que, por ejemplo, es eso, se está hablando de abandonar esas actividades que van un poco en contra de esa sostenibilidad y luego, por otro lado, pues veo un poco, no incongruencia, pero un poco no intentar ver esa necesidad de que otras actividades que sí que van directamente relacionadas pues, con la sostenibilidad, como lo que es todo el tema del reciclaje, todo el tema de gestión de residuos, algunas actividades, incluso por las de alimentación, ¿no?, por comentar lo que has dicho. Pero luego muchas más que a lo mejor que no estén ahí en esa parte de, oye, es que no lo aseguro porque dentro de mi sostenibilidad, oye, si sé que esto me va a dar pérdidas, no lo puedo asegurar, ¿no? No sé si tenéis también, o habéis pensado lo que vais un poquito más allá, en decir, oye, mira, esto igual que el otro lo tengo que dar de lado, vamos a dar una oportunidad, pero claro, con determinadas condiciones. Por ejemplo, pues esto que son riesgos que son reales, ¿no?, pero que son necesarios para que nuestra sociedad avance. Y si queremos que haya una economía circular, pues tendremos que tener empresas que reciclen y para que fomenten, si saben que no van a tener seguro, muchas, es que yo lo conozco bastante en el sector y directamente no entran esos inversores a hacer esas determinadas inversiones, ¿no? Pero ahora además hay una tecnología y con esta transformación digital que nos permite incluso pues, con inteligencia artificial cambiar a modelos productivos con incluso pues, con mantenimiento basado en la condición, preventivos que unidos a toda la sensórica, pues todas estas causas que hacen que no sean asegurables determinados riesgos se van a poder mejorar y va a requerir una suscripción a lo mejor un poco más técnica y detallada, pero sí que ahora ya no va a haber un riesgo igual y habrá con tecnología, pues oye, que habrá sectores que aunque sean en global reciclables, ya con esa inteligencia que nos permite esas más tecnologías y disponer de más datos, sí que nos permitirá decir, oye, a esta empresa, por ejemplo, de reciclaje, la puedo asegurar mucho mejor que hasta una zapatería, por decirte. Es que tiene un desorden y no tiene esos controles. Y esta otra, que sea a lo mejor a nivel sectorial, pues oye, no puedo abordarlo porque me da pérdidas, pero viéndolo concretamente y dentro de esa transformación y esa sostenibilidad, y luego también que la cuenta de resultados va a haber que valorar todas estas acciones, el peso que tienen y la traducción que tienen ya a nivel global. No sé si tendréis fijado esto un poco en esa estrategia, ¿no?, de globalidad y decir, oye, tenemos que empezar a valorar, apoyar estas iniciativas en sectores que a lo mejor antes, con el modelo tradicional de, por así decirlo, ley de los grandes números, por resumirlo, no serían asegurables, pues porque lo metemos todo en silos y en cajones. Y, oye, reciclaje, de media me dan esto, las habrá magníficas, pero el 90% son malas. O sea, ver si se puede empezar a ir por así decirlo, contrarrestando a lo mejor ciertas pérdidas o riesgo o elevación del riesgo que te pueda dar
esas características intrínsecas, compensarlo con los beneficios que te puede dar a nivel social, de decir, oye, mira, pues me arriesgo un poco y en vez de destinar 1 millón de euros, por decirlo algo, a plantar árboles por ahí, pues los destino a dar capacidad, o entre todos, o a nivel de pool, ¿no? Por eso también nos lanzo un poco aquí, para decir, oye, ¿qué estamos haciendo incluso a nivel asegurador pues con esta problemática que va a hacer que, oye, que tarde o temprano, más yo creo que como están todo obligándonos a ser sostenibles, va a tener que llegar. Entonces, también estamos ante la oportunidad de transformar esta amenaza en una oportunidad, ¿no? De quién se posicione primero para la suscripción, ¿no? Muy buena pregunta. Yo sí quería distinguir entre dos cosas. Yo cuando hablaba antes de que tenemos un marco, el RISE Framework que os mencionaba antes, de actividades que nos aseguramos, son actividades donde no es que el cliente no haya desarrollado unos criterios ESG, es que se violan derechos humanos, es que bueno, hay una serie de connotaciones que obviamente son actividades que desde un punto de vista ético no puedes asegurar. Distinto a lo que tú dices, que hay determinadas industrias que son esenciales para el desarrollo de la economía, como puede ser la alimentación, y que no encuentran capacidad en el mercado. ¿Y cómo arreglar eso, no? Yo creo que hay algo determinante y es la nueva directiva en materia de información de sostenibilidad que viene en el 2021. Hace unas semanas salió un artículo buenísimo en La Expansión, no sé si tuviste ocasión de verlo, que el titular decía algo así como «Es un cambio copernicano revestido de reporting, pero realmente es un cambio de gestión». Porque lo que hace es establecer una serie de criterios que las compañías de los que van a tener que informar, pero porque necesariamente los van a tener que cumplir. O sea que va a afectar a que las compañías tengan que cumplir con una serie de requisitos de actividades en su gestión y su gobernanza, en su gestión de las personas, en su manera de desarrollar el negocio. ¿Qué ocurre? Que el que se ponga en marcha una directiva así, lo que hace posible es que se incluya cierta objetividad en el tratamiento del ESG. Porque hasta ahora, siempre que hablamos de ESG, todo el mundo dice, está fenomenal, sí, como concepto es maravilloso, pero ¿cómo materializas eso en el terreno? O sea, ¿cómo lo haces tangible? ¿Cómo lo puede valorar una compañía aseguradora? ¿Cómo lo puede poner en marcha un cliente? Y necesariamente esa ley hará que todas las compañías que tengan, creo que son las que tienen más de 500 empleados, me parece que es. 500, bueno, depende luego también, según el sí, no sé si va por volumen, facturación y empleados, me parece que ahora no lo recuerdo bien, pero ya marca unos criterios objetivos y eso es lo que necesitamos aquí, objetividad, de manera que eso te permita como compañía también decir, oye, cuáles son las compañías que realmente están cumpliendo unos requisitos que a pesar de su actividad pues debamos ofrecer una solución aseguradora y cuáles son las que se van a quedar fuera porque no se adaptan a esos requerimientos. Entonces yo creo que eso va a marcar un antes y un después y será crucial para poder poner orden en ese mundo ESG que ahora vemos muy etéreo. Pues muchísimas gracias por tu pregunta tan elaborada e interesante y por tu respuesta. Se aprende siempre en estos foros algo diferente. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta. Tenemos otra por aquí. Cuéntanos. Me había quedado, Patricia, con la respuesta que estabas dando a la pregunta de Juan. ¿Sí? En cuanto al tema de la evolución del mercado, Sí. esa etapa de endurecimiento tan fuerte que vimos y cuál es la situación ahora. Y lo comentabas específicamente con líneas financieras, de cómo habías visto esa curva, que en efecto en el mercado también lo estamos viendo. Así que me había quedado, en cuanto a las causas, dijiste por varias causas, que a mí me gustaría conocer más de tu palabra, cuáles son esas causas y cómo crees que va a evolucionar, no solo para líneas financieras, sino también un poco para el resto de líneas, hacia dónde vamos, o sea, en ese, por decirlo, ablandamiento que estamos viendo del mercado más duro al que llegamos por ahí luego de la pandemia y el Brexit, más sumado a lo que ya venía de antes, porque bien lo decías, esto en realidad lo veíamos ya un poco en el 2019, aunque luego las circunstancias hicieron que explotara, pero hacia dónde vamos en ese sentido. Es decir, por ejemplo, creo que el mercado más blando del último tiempo lo tuvimos luego de la crisis. ¿Vamos hacia allá por la crisis que estamos viviendo? ¿Lo ves que va a quedar en un punto más estable? ¿Cuál es tu análisis? A ver, yo mi análisis, pues a la vista de toda la información que tenemos disponible, porque obviamente desde las compañías tenemos que estar muy pendientes, ¿no? de todos los análisis de mercado que salen, de cuáles son las tendencias que
que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que siempre marca una pauta un poco también de, ¿no?, de lo que acaba llegando también al continente. Las tendencias lo que vaticinan un poco es que el mercado sigue en una situación de estabilidad dentro de ser un mercado duro. Sí que vemos un factor diferencial que habíamos hablado en la línea financiera de que subió tanto la curva que ha ido absolutamente picado y que luego, bueno, pues hay, eso es absolutamente lícito y legítimo, que hay mucho apetito en el mercado por muchas firmas en líneas financieras, pero sí que es cierto que el mercado continúa duro. A finales del año pasado fue cuando había atisbos ahí, ¿no?, que se vaticinaba por el mercado y la gente hablaba de, bueno, parece que ya en el 2023 la cosa va a cambiar. Y hemos visto que no ha cambiado. Claro. Que se ha estabilizado en determinadas líneas de negocio, pero sigue siendo un mercado duro. Y yo creo que los factores inherentes detrás son, pues, la altísima inflación, estamos hablando de una menor inversión como consecuencia de los altos tipos de interés, estamos hablando de la estabilidad geopolítica, Jesús, como consecuencia de la guerra en Ucrania. Es que tenemos tantos factores adversos que hacen que la economía sea prudente y sobre todo la tendencia que marca, que yo creo que es el factor fundamental del que todos conocéis, la tendencia que marca el reaseguro. Sí, sí. Al final todos trabajamos con tratados de reaseguro y el reaseguro marca sin duda lo que va a venir. Así que ahora yo creo que sigue siendo un año no muy prudente en el sentido de mercado duro. Más estable, pero... ¿Hacia dónde apuntó? Por ejemplo, la parte de líneas financieras no es algo con lo que trabaje especialmente, pero sí, yo estoy en la parte del sector público, ¿no? Entonces, sí que por ahí tenemos un termómetro en ese sentido con lo que es el apetito por el concurso, lo que son las concurrencias a los concursos en líneas financieras, por ejemplo. Sí. También lo hablo tanto con los especialistas, pero por eso me interesa tu visión. Es paradigmático el cambio respecto a lo que fue el momento del mercado más duro, donde no había cero apetito por el sector público, y ahora en esa parte no digo que se está volviendo un sector refugio como lo ha sido antes, pero es paradigmático. Es cierto que han entrado nuevos operadores al mercado y eso lo hace cambiar, pero eso de que haya nuevos operadores también habla de sí mismo, digamos, eso sí me gustaría profundizar un poco más. ¿Cuáles creen que son las causas de eso, de que en líneas financieras se haya vivido esa curva? Bueno, obviamente la siniestralidad, ¿no? Se había perdido muchísimo dinero a nivel global en grandes siniestros, en ese tipo de responsabilidades civiles, y eso obviamente ocasiona que hubiera ese endurecimiento tan salvaje, ¿no?, en el ramo, que fue el primero que empezó a tener esos síntomas, además, cuando sufrimos ese cambio que, insisto, en España nosotros vimos a finales del 19. En cuanto a lo que vendrá, pues, a ver, yo no te sé decir exactamente lo que vendrá, obviamente, porque ninguno lo sabemos. Sí, lo que dicen todos los grandes analistas de la materia es que el mercado va a seguir bastante conservador. Las causas, insistir, bueno, pues hay mucho apetito por ese negocio. También es cierto que yo creo que ha habido algo fundamental, ¿no?, que ha marcado un antes y un después, que ha ocurrido a raíz de ese endurecimiento tan salvaje del mercado, que ha sido el que las compañías, los clientes, pues han tomado muchísimas medidas al respecto, han visto que tienen que proteger mejor sus riesgos, hay una calidad de la información que antes no teníamos. He escrito responsabilidad civil durante 18 años y la información que se recibía hace 10 años no tiene que ver con la información que tú recibes ahora para valorar un riesgo, y eso te da mucha certidumbre y mucha seguridad. Entonces, que vayamos hacia un mercado que naturalmente se vaya estabilizando y que sea más blando, obviamente eso tendrá que venir, porque ya hay una adecuación entre la asunción de riesgo que tienes y las tasas que estás aplicando. Ya hay un equilibrio, por decirlo, que antes no existía. Entonces, el escenario debería de ser obviamente más favorable en los próximos años, claro que sí. Que eso pasará, pues claro, no sabemos si vendrá otra pandemia, no sabemos catastrófico cómo funcionará, esperemos que no, esperemos que ya estamos preparados para lo que venga, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, pues, el devenir de los acontecimientos que tengamos obviamente determinarán cuál sea esa tendencia, pero sí debería obviamente de ser un mercado mucho más estable. Muchísimas gracias por la pregunta, muy interesante. Y se nos está comiendo el tiempo, Patricia, así que nada, tengo una pregunta súper importante que hacerte. ¿Sí? Te la voy a hacer ahora mismo, rápidamente. ¿Cuál es tu comida preferida? Uf, a mí me encanta comer, así que, y me gusta muchísimo, yo creo que en eso coincido con Juan, la cuchara.
Me encanta. Qué bien, vamos a pasar. Y yo te diría, pues no sé, el arroz con bogavante o las verdinas con almejas. Me gusta mucho el guiso y el arroz, me gusta mucho. No, se nota que eres de buen comer y que tienes gusto. Me encanta. Pues, ¿sabes quién es nuestro siguiente invitado en los desayunos de Tú a Tú? No sé si le conocerás. Se llama Pablo Trueba, CEO de Mars. Un poco. Le conoces un poquito, ¿no? Pues, igual que ha hecho Juan contigo, vamos a hacer lo mismo con Pablo. ¿Le dejas una pregunta a Pablo, algo que quieras saber de él Sí, para el próximo desayuno? Muchas cosas de Pablo. Bueno, contar de Pablo, eso sí, que me encanta que sea vuestro próximo invitado, porque además es uno de mis mejores amigos. Y Pablo yo le conocí trabajando en Catlin y me encanta que venga aquí para que todo el mundo le conozca mejor, bueno, que atiendan obviamente el desayuno, le conozcáis mejor como persona. Porque a Pablo se le conoce muchísimo como profesional, obviamente todo el mundo sabe que es el CEO de Mars McLennan en España, pero es una persona que de aspecto muy serio, ¿no? Y es una persona divertidísima y es una de las personas que conozco con valores más arraigados, sin duda. Qué importante. Es maravilloso. ¿Y qué pregunta le haría? Pues, a ver, Pablo gestiona un equipo muy numeroso de gente. Lleva, bueno, pues ahora no sé cuánto es, yo creo que llevará ya un par de años con esa responsabilidad. Y es cierto que es una persona que se preocupa muchísimo por las personas, se preocupa muchísimo por su gente. Y como gestiona tantos, pues yo gestiono un equipo ya de casi 100, pero él no me acuerdo cuánto gestiona, pero gestiona unas cuantas personas más. Yo sí que le preguntaría cómo se organiza la agenda, pero que nos dé tips reales. Que nos sirvan, ¿no? Que nos sirvan. ¿Cómo se organiza la agenda para gestionar efectivamente un equipo tan numeroso y para estar al tanto de todo lo que ocurre en su organización? Sin ser intervencionista, porque luego es una persona que trabaja con él y lo conozco, que deja mucha libertad y mucha autonomía para que cada uno haga lo que tenga que hacer, pero sí que es cierto que obviamente como buen profesional está al tanto de todo lo que ocurre en su casa, de lo que tiene que estar al tanto. Así que eso, ¿cómo se organiza? Me encanta, ¿Cómo se organiza? muy Pero eso, interesante. la práctica. Pues Patricia, hemos terminado ya. Ha sido súper enriquecedor, un placer para mí tener el honor de poder entrevistarte. Bueno, y para mí estar contigo. ¿Qué? ¿Hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciéramos y que no ha salido? Y que a lo mejor digas, si me preguntas o que quisieras compartir y que no ha salido. Buena pregunta que me gustaría que me hicieran por mi equipo. Claro. Sí, por ejemplo. Sí. Pues Sin tenemos duda. un minuto, ¿no? ¿Podemos? Sí. Lo que vosotras me digáis. Un minuto, siempre. Hemos empezado 1 minuto o 2 minutos de cortesía, pues sí, porque es algo que te gustaría compartir con nosotros antes de marcharte, ¿no? Pues sí, yo creo que hablar bueno, tanto como una pregunta, pues contaros de mi equipo, porque España va excepcionalmente bien en QB, y esto no lo digo mucho porque luego parece que la cosa se torce. Pues ahora mismo en Europa, pues el país que más crece, que más iniciativas estratégicas pone en marcha, con unos resultados espectaculares, pero eso no lo hace Patricia Puerto. Eso lo hacen 100 personas casi que están trabajando ya en el equipo y que son brillantes. Qué maravilla. Así que, bueno, el éxito es suyo, sin duda. Qué maravilla oírte hablar así. Yo solo soluciono alguna cosa y organizo algo. Pero solo hacen que ver por aquí que está Paloma, que está Luis Alonso de Ahí Día, está. Sí que está Curro. Bueno, pues, ¿Y crees que hay alguna clave? Porque claro, como le vas a hacer la pregunta también a Juana, has dicho algún tip y eso de qué depende, que vaya, si la máquina tan estupenda. Tan engrasada. Bueno, yo creo que lo que hablamos también cuando hemos hablado del talento joven y el talento senior, de cómo conviven, pues una cultura de muchísimo respeto, de elevarse muchísimo. No sé, somos especialmente cuidadosos en el proceso de selección, no solo con la formación académica, con la experiencia, sino con el perfil del candidato y la actitud del candidato. Yo le decía antes, cuando la gente no se adapta al híbrido, si no es suficientemente responsable para trabajar, viniendo solo 2 días a la semana, es que a lo mejor no es la persona idónea para trabajar en QB, porque nosotros trabajamos así y porque queremos tener esa cultura de autonomía, de flexibilidad, de que la gente sea feliz trabajando en QB. Así que yo creo, bueno, intervenimos mucho en los procesos de selección, hay mucha gente
Los procesos de selección a veces curioso porque hacemos siempre un foray, siempre metemos en los procesos a alguien que no es de esa unidad y que puede dar una visión objetiva para evitar los ecos inconscientes, sin duda, que tú puedes tener cuando contratas a alguien, pero velamos muchísimo por la actitud de la gente que entra a trabajar en la compañía. Qué maravilla, da un gusto oírla. Pues nada, como decía antes, que ha sido un placer para mí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir.